Soy Aurea Jiménez, secretaria de la Federación Nacional de Lupus, y estamos en esta segunda sesión del proyecto que ha sido organizado por FELupus, llamado Bienestar, Cuerpo y Mente. Este proyecto está subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la gestión hecha por COSENFE Nacional. Y va a ser impartido esta vez igual por la compañera Lidia Cruzado Herrera, que es terapeuta complementaria, profesora de yoga, en nutrición y mindfulness, especialista en pacientes autoinmunes. Recuerden que, como explicamos en la primera sesión, uno de los objetivos de este proyecto es la promoción de tratamientos no farmacológicos, ¿bien?, que entre los que cabe destacar nuestra alimentación y que depende de cada uno de nosotros cuidarnos y cuidar la alimentación. Son ya estudios variados los que evidencian una mejoría de las personas con lupus y en general enfermedades autoinmunes, que al cuidar su alimentación, hacer ejercicio cada uno dentro de sus posibilidades, pues mejoran la inflamación, es decir, hacen disminuir la inflamación en el organismo. Por eso, FELupus, haciendo esta labor de educación y formación en los temas que son de nutrición, en este caso, pues ha organizado esta serie de talleres que, como comentamos la vez anterior, se van a repetir a lo largo del año, excepto en agosto, y entonces pues nos va a permitir que, agosto y diciembre, y nos va a permitir conocer un poco más de la nutrición, de la alimentación. Hoy es un tema muy importante porque vamos a dedicar el tema al omega 3, que como ustedes conocen es un ácido graso esencial y, según nos contará Lidia, tiene muchos beneficios para los pacientes con enfermedades autoinmunes. Quería explicar, como la vez anterior, que cada vez que hay una sesión, ¿sí?, tienen que inscribirse a la sesión correspondiente, porque he recibido mensajes de algunas personas diciéndome, inscríbeme a todos los talleres. No, cada vez que hay un taller hay que inscribirse al enlace. Por otra parte, quiero pedirles que cierren sus micrófonos y que atiendan a Lidia. Todas las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat. Yo se las voy a ir trasladando a Lidia, así como las preguntas que me han llegado por correo electrónico, ¿sí? Y al final de la sesión, como la vez anterior, pues las que quieran, abriremos las cámaras y haremos una foto del final de la sesión. Bien, entonces pues os dejo con Lidia Cruzado y su, sesión de hoy, que está encaminada a que sepamos más, nos alimentemos mejor. Lidia. No se oye. Estaba silenciada. Ahora, no habrá sí, plataforma que me silencie a mí. Ahora. Sí. Nada, que decía que muchas gracias, Aurea, que me alegro mucho de verte. Muchas gracias por la introducción y decía que muchas gracias a todo el mundo por estar aquí de nuevo esta tarde y por interesaros un poquito cada vez más en vuestra alimentación y en todo aquello que pueda ayudar para que nuestra enfermedad pues pueda tener una vía más llevadera, sea más convivible y podamos poner siempre ese granito de arena por nuestro propio autocuidado, ¿vale? En la sesión anterior estuvimos hablando de alimentos antiinflamatorios y, pues, como digamos, siguiendo un poco el hilo de aquello que vimos, quiero que hablemos hoy un poquito de alimentación, todo lo que son alimentos ricos en omega 3, ¿vale? Os voy a poner una presentación, simplemente porque vayáis tomando vuestras notas, podéis, ir jugando un poquito con lo visual y que no estéis simplemente viéndome a mí, ¿vale? Y yo poquito, iré volviendo hacia la pantalla porque también no me gusta estar yo hablando hacia la pantalla sin veros a vosotros, me gusta ver las caras y también recibo un feedback, ¿vale? Por las caras que vosotros vayáis poniendo. Bueno, un momentito.
A ver si esto lo puedo poner como presentación ahora, ¿vale? Ahí lo tenéis y ahí lo vais a ir viendo. Bueno, vamos a hablar hoy del tema de los ácidos grasos, de los omega 3. Los omega 3 son un tipo de grasa poliinsaturada. Son ese tipo de grasa que se conoce de una forma así como más convencional como lo que son las grasas saludables, que son las grasas sanas. En la sesión anterior estuvimos viendo que las grasas saturadas son las grasas que nos inflaman. Pues las poliinsaturadas son esas grasas que van a resultar, que van a ser saludables para mi salud, ¿vale? Necesitamos estas grasas para muchas funciones de nuestro organismo. Necesitamos esta grasa para formar lo que es la capa, lo que es el cablecillo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que cubre a nuestras neuronas, que cubre a nuestro sistema nervioso central, y para funciones muy importantes que tienen mucho que ver con acciones antiinflamatorias, con lo que se llama la cascada antiinflamatoria. Tiene que ver también con la cascada de anticoagulación, con la reducción de niveles de colesterol y tiene mucho que ver también con una función positiva respecto a lo que es la presión sanguínea, todo lo que es el consumo de alimentos ricos en omega 3. Tenemos tipos diferentes de ácidos grasos omega 3 y eso, bueno, es una terminología, pero sonará mucho de los medios de comunicación y de la tele. Tenemos el ácido alfa-linoleico, que es el ALA. Tenemos el ácido eicosapentaenoico. A ver quién es capaz de repetirlo conmigo, que es lo que conocéis o lo que viene muchas veces en las suplementaciones que pone EPA, ¿vale? Y tenemos también los ácidos grasos docosahexaenoico, que es lo que es el DHA. Me he pringado demasiado diciendo estas cosas, pero bueno, son cosas que a vosotros muchas veces os gusta escuchar. Entonces, nuestro cuerpo no produce por sí solo estos ácidos grasos. Necesitamos que lleguen hacia nuestro organismo a través de los alimentos, por lo que debemos obtenerlos siempre a partir de la dieta y son alimentos que tenemos que tener siempre en cuenta, que tienen que estar ahí para que no los tengamos en falta. Los alimentos que son ricos en omega 3, vamos a ver, son sobre todo los que vienen del mar, ¿vale? Fuentes de omega 3 son los pescados y los mariscos. Pescados azules por su alto índice en grasa, frutos secos, semillas y algas. Los pescados azules por su alto índice en grasa porque es en la grasa donde se encuentran estos, donde se encuentran estos ácidos grasos. Los frutos secos también son unos alimentos con gran componente en omega 3 y los mariscos también contienen una gran cantidad de omega 3. Las semillas y un alimento que os va a llamar muchísimo la atención porque no tenemos gran costumbre en nuestra sociedad de consumir este alimento, que son las algas, ¿vale? Vamos a hablar ahora después un poquito más de las algas. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios antiinflamatorios que podemos obtener en nuestro organismo a partir del consumo de omega 3? Muchos estudios científicos cada vez empiezan a corroborar más que estos ácidos grasos que hemos comentado antes, vuelvo a poner la diapositiva porque antes no la puse, los EPA y los DHA están altamente relacionados con acciones inmunomoduladoras, antiinflamatorias y inmunomoduladoras, porque amortiguan lo que hemos comentado antes que se llama la cascada inflamatoria. Cuando, por ejemplo, practicamos deporte y hay una rotura de las fibras musculares, o cuando simplemente tenemos un corte o cuando tenemos una infección, se produce una acción inflamatoria por parte del organismo de forma completamente fisiológica. Es necesaria que se produzca esa acción inflamatoria para que pueda tener una resolución lo que haya ocurrido, o ese corte, o esa reconstrucción del músculo, o esa situación que se haya dado. Y es en esa resolución donde entran los ácidos grasos omega 3, pues ya, bueno, entraríamos en conceptos químicos que realmente no es necesario que nosotros entremos hoy. Pero quiero que entendáis que es muy importante que esos ácidos grasos entren en nuestro organismo para que se pueda producir esa resolución de la inflamación. La inflamación crónica de bajo grado,
que es la inflamación que sufrimos nosotros las personas con enfermedades autoinmunes, es una inflamación que se produce de una forma silenciosa, largo en el tiempo. Se comienza a crear una inflamación, esa inflamación no tiene una resolución y perdura en el tiempo, provocando muchas enfermedades como puede ser la diabetes, como pueden ser cualquiera de nuestras enfermedades inmunológicas o puede producir problemas coronarios. En el momento en el que digamos, los participantes de la inflamación están en esa acción inflamatoria, va a comenzar una inflamación, se va a producir un proceso y se va a resolver. Y eso va a ser una inflamación que no está cronificada, que es la que puede ocurrir por cualquier circunstancia, pues como hemos comentado, porque nos demos un golpe, porque nos pinchemos algo o porque entremos en una infección, ¿vale? Entonces yo quiero que distingáis bien entre lo que es la inflamación de bajo grado y la inflamación, una inflamación crónica de bajo grado y un proceso inflamatorio, ¿vale? Entonces, ¿dónde podemos encontrar? Que yo sé que vosotros lo que queréis hoy son cositas bastante prácticas, ¿vale? ¿Dónde podemos encontrar esas fuentes de omega 3? Vámonos con los pescados y con los mariscos. Los pescados azules son los pescados considerados que contienen una mayor proporción de grasa en su organismo y los blancos son los que en su musculatura o en su organismo tienen menos proporción de grasa. Repito, para que quede bien claro que esa grasa es la que, digamos, tiene ese componente rico en ácido graso, ricos en omega 3. Pues esos pescados son pescados como el salmón, como el atún, o pescados como la sardina, como la caballa, como los boquerones. Hay pescados que ahora supongo que me lo preguntaríais posiblemente en la ronda de ruegos y preguntas. Vamos a hablar de la contaminación de mercurio. Hay pescados grandes que se pescan en alta mar que tienen una alta contaminación en mercurio. Para contaros esto me voy a poner la pantalla con vosotras, ¿vale? Que no me sienta yo aquí tan solita. Aquellos pescados grandes que se encuentran en alta mar sí tienen una gran contaminación en mercurio, porque es verdad que nuestros mares están muy contaminados de metales pesados. Una persona sana con un sistema linfático que no le ocurra absolutamente nada, no tiene ningún problema en a través del sistema linfático expulsar todos esos metales pesados que podamos llegar a consumir o esa contaminación. Estamos muy contaminados por otras vías también de metales pesados. ¿Qué ocurre aquí? Pues que en el caso de una embarazada, en el caso de un paciente oncológico, en el caso de un paciente que tenga algún tipo de problema a nivel linfático, sí tenemos que reducir el consumo de esos pescados con un alto índice en mercurio. En el caso nuestro, si bien es verdad que ya a nivel fisiológico hay una situación dentro del organismo de inflamación en el que parece que hay procesos que no terminan de funcionar bien o procesos que pueden estar perjudicando a otros, es verdad que vamos a reducir el consumo de pescado con alto índice en mercurio y vamos a dejarlo en un consumo ocasional como de cada 10 días o 2 semanitas. Pero eso no significa que yo vaya a dejar de comer estos pescados porque estamos comentando que son ricos en omega 3 y que nos van a venir muy bien como alimentación antiinflamatoria, como esa resolución de la inflamación, ¿vale? Pescados con alto índice en mercurio, el salmón, el atún, el bacalao, los especímenes grandes, y el que más contaminado está es el pez espada. Así que ahí sí, bueno, más contaminado, no sé si está bien dicho, el que tiene mayor proporción de mercurio. Así que lo que vamos a hacer es que el pez espada sí que es verdad que lo vamos a dejar para cada 2 semanas. Bacalao, atún y salmón, pues vamos a dejar el consumo quizá cada 10 días, pero no todas las partes del pescado tienen la misma cantidad de mercurio. En el caso del atún, por ejemplo, sí podemos consumir con tranquilidad latitas pequeñitas porque con el tipo de atún o con la parte de algunos atunes que se elabora lo que es la lata, no lleva tanta cantidad de mercurio, ¿vale? Salmón ahumado, podemos consumir también, pues eso, cada una vez a la semana, depende de la situación en la que tenga la enfermedad, cada 2 semanas, ¿vale? Pero quiero que también os quede bien claro que hay una cosa respecto al salmón que me gustaría para que también vayáis aprendiendo vosotras a hacer la lista de la compra. Cuando compremos salmón, el salmón de pesca salvaje, ese es el salmón que puede tener una contaminación en mercurio. Pero el salmón de pesca salvaje también puede estar contaminando de anisakis.
que es un parásito que se encuentra en la musculatura de nuestros peces, que cuando un anisakis entra en contacto con un humano, a veces suele ser un mal silencioso y no sabemos de la infección del parásito hasta mucho tiempo después y es muy difícil de diagnosticar y es una infección bastante peligrosa. Cuando compremos pescados grandes, pescados azules, bueno, y los blancos también, ¿vale? Esto vale también para los grandes, lo vamos a congelar mínimo 3 días a unos menos 22, menos 18 grados. Y después cuando lo vamos a consumir. Sobre todo pescados como el salmón y como el atún, porque son pescados que hay ciertos platos que están siendo muy populares hoy en día y se come crudo, ¿vale? El pescado de piscifactoría, como los atunes de piscifactoría, los atunes no, los bacalaos de piscifactoría, las truchas, los salmones de piscifactoría, esos animales no están contaminados en anisakis, no han estado en alta mar, son animales que no tienen esa alta proporción de mercurio porque no han estado en alta mar, pero sí es verdad que son unos animales que se han criado con una serie de piensos transgénicos y con una serie de medicaciones, porque son animales que están completamente hacinados, que todo ese tipo de sustancias, bueno, el transgénico no es que la sustancia esté en la musculatura del animal, sino que el animal directamente no está bien alimentado. Y el tema de todos aquellos fármacos que se le pueda inocular al animal para que no tengan infecciones, pues ya sabemos que eso, bueno, al fin y al cabo estamos consumiendo un pescado que no es de tan buena calidad como el que ha estado salvaje. ¿Vale? Simplemente esta información me parece muy importante y muy interesante para que la tengáis vosotros. También me gustaría hablaros de la caballa y de la dorada. La caballa y la dorada, si buscamos cualquier fuente alimenticia para saber qué tipo de pescado es, habrá fuentes que os van a decir que es blanco y otras que os van a decir que es pescado azul. Y siempre venís preguntándome, pero bueno, Lidia, esto tú me has dicho que es azul y resulta que es blanco. Vale, os explico. Por su composición nutricional y el tipo de carne, está considerado un pescado blanco. Pero es un pescado blanco que tiene un alto índice en grasas poliinsaturadas rico en omega 3. Por lo tanto, yo lo meto en el saco de los pescados azules porque la dorada y la lubina son pescados que podéis consumir de forma frecuente y además que son muy fáciles y son súper versátiles en la cocina. Si tenéis air fry, es maravilloso lo rápido que puedes meter una dorada o una lubina con unas verduras y rápidamente estás teniendo una comida sana y saludable. Podéis cocinarlos en el horno a la sal, podéis cocinarlos en filetes en la sartén. Si tenéis en casa sartén eléctrica, podéis hacer unos platos maravillosos con verduras y con doradas y con lubina. Al fin y al cabo, es un pescado que os puede dar mucha facilidad en cocina y hacer que una alimentación antiinflamatoria sea fácil y sea rápida, ¿vale? Otros pescados que hemos dicho que son que contienen un alto índice de ácido graso poliinsaturado. La caballa. La caballa es un pescado que podemos consumirlo tanto en el espécimen, que es más grandecito, en el horno o a la plancha, o lo podemos consumir también en las latas pequeñitas. Tenemos mucha costumbre de comer atún, pero como que dejamos un poco más de lado la caballa. Así que ya sabemos que podemos empezar a alternar un poquito y ya tenemos otro pescado rico en omega 3. Y vamos a comenzar a consumir un poquito más en casa de marisco. Los camarones tienen un una alta composición en omega 3, las gambas, los gambones, los langostinos tienen un alto porcentaje en omega 3. Pues vamos a comenzar a crear cenitas que sean saludables con unos cogollos de lechuga, unos pimientos asados o unos pimientillos del padrón en el hornito otra vez, en la air fryer. Y ahí tenemos una cenita fantástica, ¿vale? Otra recomendación para comenzar a tener un poquito más de pescados ricos en omega 3 en nuestro frigorífico es hay boquerones, sardinas y arenques en aceite en algunos supermercados. En Mercadona, por ejemplo, en la parte de los alimentos fríos como el salmón, los podéis encontrar allí. Los precios son bastante económicos como para tenerlos siempre en el frigorífico de casa. Ojo, porfa, con las caducidades, ¿vale? Porque cuando un alimento es un poquito más fresco, un poquito más, de una calidad un poquito más buena, lo solemos notar también porque no conlleva tantos aditivos y por lo tanto la fecha de caducidad
es un poquito más corta. Pero este tipo de sardinilla, este tipo de boquerones lo podemos usar mucho por las mañanas con unas tostadas, lo podemos poner en un bocadillo. Conchi, creo que has puesto Conchi nombre. Aparcamos la pregunta, aparca esa pregunta ahora que me parece muy interesante, luego la vamos a hablar, ¿vale? Os decía, mediodía, podemos sacar esa sardina o esos boquerones, ponerlos con una ensalada o sobre todo y más si queremos tener una alimentación con poquita caloría por la noche, un tomatillo picado con esa sardina y es una forma de ir introduciendo la alimentación rica en omega 3, ¿vale? Os vuelvo a pasar con la presentación. Vale. Bueno, voy a ir a esa pregunta. No voy a dejarla ahí, vaya que luego, por lo que sea, no se nos pase. Los mariscos con concha no tienen tanto omega 3, pero sí que conllevan omega. Pero el mejillón no lo metemos dentro de este saco por su composición química, pero el mejillón es un alimento buenísimo que podéis consumir en cualquier momento y en la forma que vosotras queráis, porque es rico en hierro, es rico en ácido fólico, es rico en vitaminas del grupo B, o sea que fantástico el mejillón, ¿vale? Vale. Antes de que se me pase, otra cosa más. No estamos hablando hoy de proteínas, pero también me gustaría comentaros que el marisco, ya no solamente por su composición en omega 3, sino que el marisco es un alimento alto en proteína, en zinc, muy necesario, si os acordáis de la sesión anterior, para las enfermedades autoinmunes, muy rico en selenio y con muy poquitas calorías. Que cuando vosotras os agobiáis porque consumís los tratamientos con los corticoides, empezamos a retener líquido, empezamos a generar procesos de grasas un poquito más altos, pues ahí por lo menos estamos consumiendo un alimento rico en antiinflamatorios, con buena proteína y que no tiene tanta caloría, ¿vale? Vamos con las fuentes de omega 3 que vienen del mundo vegetal. Todos los aceites vegetales son ricos en omega 3. El aceite de oliva es el rey por excelencia, pero me gustaría matizar, me vuelvo a veros, hay una cierta tendencia de hace un tiempo a esta parte de consumir vasitos que parece una cata, vasitos de aceite de oliva o cucharadas de aceite de oliva en la mañana por su alto poder nutricional, su alto poder, en este caso pues estamos hablando de antiinflamatorio. En realidad no hace falta que hagáis eso, porque cuando consumimos aceite de oliva estamos consumiendo 100 kilocalorías por cada cucharada. Hoy no vamos a hablar del peso, pero sí me veo en la obligación de recordaros que cuando tenemos tratamientos con corticoides solemos coger mucho peso porque tenemos mayor retención de líquidos intercelulares en el cuerpo, tenemos mayor retención, se amplían los depósitos de grasa, se amplían los adipocitos y empezamos a generar una serie de efectos secundarios del corticoide como es la cara de luna llena. Entonces no nos interesa llevar más calorías al organismo. Cada cucharada son 100 kilocalorías. No es necesario que tomemos una cucharada o 2 cucharadas o un vasito de aceite de oliva en la mañana antes de empezar el día. Si consumimos los alimentos con regularidad, que yo os voy a comentar en esta sesión, y si vamos alineando con aceite de oliva las ensaladas, cualquier plato, todas nuestras cocciones, no es necesario que toméis eso. Es que no sé, luego me contaréis, a lo mejor alguno de los que estáis aquí os ha llegado al oído o lo habéis hecho, ¿vale? Decía que cualquier aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de soja, sésamo, cacahuete, aceite de aguacate. Entonces, vamos por partes. Ya hemos dicho que la estrella es el aceite de oliva. El aceite de girasol durante un tiempecillo comenzó a ser un aceite que nosotros íbamos consumiendo un poquito más que el de oliva, porque el de oliva nosotros en nuestra cultura culinaria, porque se nos encareció mucho el aceite de oliva y fuimos tirando de los aceites de girasol. Desde que comenzó todo el conflicto bélico en Ucrania, el aceite de girasol subió muchísimo de precio y casi que se nos igualó si cocinar con oliva o con girasol. Vamos a elegir siempre el aceite de oliva. El aceite de girasol siempre ha estado considerado como un aceite saludable, pero si bien cada vez más estudios científicos van relacionando que la inflamación de bajo grado
también tiene bastante que ver con un desequilibrio en la ecuación omega 3, omega 6. Si consumimos una mayor proporción de omega 6 en nuestra alimentación y una menor proporción de omega 3, parece ser que hay una condición un poco, digamos, más proinflamatoria en el organismo. Mientras que si tomamos una proporción mayor de omega 3, sí estamos generando esa situación a nivel de antiinflamación, ¿vale? Entonces, reducimos un poquito el aceite de girasol. Y los aceites que ahí no lo tengo, bueno, sí está el de sésamo, aceite de cacahuete, aceite de aguacate, son muy buenas recomendaciones para consumir en frío. Son aceites que tienen un punto de ebullición, un punto de fusión un poquito más bajo, por lo tanto, si nos descuidamos se queman, pueden producir un sabor más amargo en el alimento, pero también pueden conservar completamente todas sus propiedades cuando están completamente en crudo. Así que cocinar cualquier tipo de plato, como puede ser a lo mejor tipo noodles con gamba y ponerle un poquito de aceite de sésamo, un poquito de aceite de cacahuete, pues ya estamos añadiendo un poquito más, ¿no?, de ese omega 3 que estábamos comentando. Luego, las fresas, que tienen una mayor proporción, las frutas con una mayor proporción de omega 3 son los aguacates, las fresas y las frambuesas, que si bien también las fresas cada vez están más relacionadas con ese efecto antiinflamatorio. Luego, dentro de lo que son las legumbres, las habas de soja, el edamame, que tanto estamos comenzando a consumir también nosotros por aquí, el garbanzo y la lenteja, son legumbres con una alta proporción en omega 3 y esto sí que por culturilla seguro que os suena un poquito más, todo lo que son las semillas y los frutos secos. Semillas de chía, semillas de lino, semillas de sésamo y cualquier fruto seco, las nueces, las almendras, los anacardos. Y no lo tengo ahí puesto porque en realidad es como un poquito resumen, pero de las semillas o del fruto seco, si lo consideramos así, que mayor proporción de omega 3 tiene, es la pipa de calabaza. ¿Vale? Ojito de nuevo con el fruto seco y con la caloría. ¿Por qué hoy os hago tanto hincapié cuando sabéis que yo no suelo hablar tanto de la caloría? ¿Por qué hoy hablo tanto de la caloría? Porque fijaros que los alimentos ricos en omega 3, al ser alimentos ricos en ácidos grasos poliinsaturados, al ser ricos simplemente en ácidos grasos, al ser ricos en una composición en grasa, son alimentos que son muy calóricos. Tenemos que tener una precaución a la hora de la toma de esos alimentos para no tener un exceso calórico. Porque sabéis que retenemos en forma de grasa, porque cuando le damos al organismo más energía de la que estamos gastando, ahí es donde realmente se produce esa retención o esa acumulación de grasa y subimos de peso. ¿Por qué? Porque el organismo funciona de la siguiente manera. El organismo consume lo que necesita, pero vivimos en una sociedad en la que estamos sobrealimentados. Cuando comemos más de lo que necesitamos, el organismo no dice, oye, mira, ¿sabes qué? Que vamos a retirar esto que hemos comido demasiado porque como no me hace falta, quitármelo y échalo para un ladito. El organismo no hace eso. El organismo, cuando ya ha consumido lo que necesita, sea del grupo de alimentos que sea, va a metabolizar en forma de grasa. Metaboliza, depende del tipo de alimento, si es hidrato de carbono o si es proteína, metaboliza en forma de glucosa. Y si no le queda más espacio en la musculatura para guardar esa glucosa, la va a almacenar en forma de grasa. Si consumimos más proteína de la que necesitamos, se va a acumular en forma de grasa. Y si consumimos más grasa de la que necesitamos, pues lo vamos a acumular en forma de grasa. ¿Vale? Entonces vamos a darle al organismo lo que necesita. O comidas con poquita cantidad de energía si soy sedentario, o me voy a mover. ¿Vale? Pero es que esto que os acabo de decir es una recomendación para población general. Ahí ahora entramos nosotras. Porque si tenemos una convalecencia o tenemos una situación en la que hay una inmovilidad o en la que hay un problema de movilidad a la hora de llevar a cabo una actividad física, pues entonces ahí sí que tengo que tener más cuidado aún con lo que voy a comer. Y en el caso de alimentos ricos en omega 3, en el caso de frutos secos, vamos a saber encontrar el momento.
¿Cuándo va a ser el momento? ¿En la media mañana o en la media tarde? ¿Vale? Los momentos más activos del día. No voy a consumir frutos secos ni con la comida va a ir la comida, y sobre todo esa costumbre que tenemos de considerar el fruto seco un snack. No es un snack, es un alimento, y es un alimento riquísimo, maravilloso. Lo vamos a considerar un alimento. Por lo tanto, por la noche no vamos a comer frutos secos. Ojo, otra cosa es que estemos en bajo peso. Pero esos son ya temas que tenemos que tratar de una forma más individualizada. Pero si estamos en un normopeso, o estamos con los tratamientos, o con una situación en la que tengo que estar en convalecencia, fruto seco, media mañana, media tarde. ¿Vale? Las semillas. ¿Cómo pongo en práctica las semillas? Lidia, que le voy a pegar un pellizco a la semilla, me la echo a la boca, en la manita. No. La semilla. Primer aviso o consejo, por no decir aviso. Si vamos a comenzar a introducirnos en el maravilloso mundo de las semillas, que realmente es maravilloso, lo vamos a hacer a poco. Vamos a consumir, vamos a comprar poquita cantidad. Y empezamos a tener la práctica y la costumbre de empezar a ponerlos como yo lo voy a comentar ahora, porque si compro mucha cantidad se me van a poner manía. Y si se me ponen manía, no me van a gustar. Y si no las conozco, no conozco su sabor, ups, no me va a gustar. Y luego me venís y me decís, Lidia, es que eso está malísimo. No, eso está riquísimo. Lo que pasa es que se te ha puesto malo. ¿Vale? Entonces, vamos a comprar poquita cantidad o vamos a repartir. ¿Vale? Vamos a la casa de la vecina, le damos unas poquitas, o a casa de la hermana y le damos unas poquitas. ¿Cómo podemos consumir las semillas? Pues mira, os voy a poner un ejemplo maravilloso que son las semillas de girasol. Y ya que estamos, una de las preguntas que he visto que han entrado por el chat, que era si, que luego la veremos de todas formas, si frutos secos en las ensaladas. Una forma de ayudarme también a masticar, si tengo ansiedad y soy una persona que come muy rápido, es añadir semillas de girasol tostadas en la comida. Cuando las vaya a tostar, simplemente en una sartén chiquitita voy a añadir 1 o 2 cucharaditas de un paquetito de pipas naturales y las voy a poner a fuego lento, al 5 o al 6 en una vitro normal, o un poquito más bajo si es de inducción, si es de fuego. Me alegro mucho de que tengáis algún tipo de cocina de fuego. Yo hace muchos años que lo he hecho de menos, el poder cocinar en fuego. Vamos a colocar en una sartén esas pipas y le vamos a dar simplemente un toquecito de calor. Al darle el toquecito de calor, además de que están más crujientes, estamos liberando también esos ácidos grasos, y se lo vamos a añadir a las cremas de verdura. Y es una forma de masticar la crema de verdura. Y por lo tanto la crema de verdura me va a saber más sabrosa porque le estamos añadiendo esa pipa. Estoy masticando si soy una persona muy ansiosa. Y con las ensaladas están realmente muy ricas. Están muy, muy buenas las ensaladas, sobre todo las de cogollo de lechuga con pipa. Os propongo una receta. Cogollito de lechuga, cebolla roja, queso fresco de cabra, fresas o frambuesas y pipas de girasol tostadas. Ya me contaré, ¿vale? A ver qué os parece. Otra combinación que os va a llamar la atención muchísimo, es una receta muy, muy rica, es el arroz integral cocido con daditos de calabaza y zanahoria asadas en el horno, y le ponéis por encima un topping de pipas de girasol tostada. Eso está exquisito. Ahí ya le tenéis que meter algo más de proteína, ¿vale? Si le ponemos un filete, pues ¿qué le marida ahí? Ahí marida muy bien una lubina, por ejemplo, ¿vale? Vale. Lidia, con Dime. permiso, ¿sí? Sí. Para que descanses un poquito, así te voy haciendo algunas preguntas. Aquí nos preguntaban que las latas no eran muy recomendables, que si es cierto esto, por ejemplo, el atún o aquellos alimentos que tú nombraste que venían en lata, sino que si son más recomendables los que vienen en tarro de cristal. Vale, las latas sí son recomendables, pero aquí hay una vuelta de tuerca. Es muchísimo mejor el cristal. El Ya. cristal, claro,
la lata, todos los alimentos que nosotros consumimos en lata, tenemos que tener la precaución es que la lata es contaminable. El cristal es menos contaminable, tanto por el tipo de material con el que está hecho, el tipo de cómo se envasa y tal. Entonces, la lata es más contaminable, pero también es verdad que os digo que aquí en España tenemos unos controles sanitarios que están ahí muy al tanto para que no haya un problema de salud pública. Y ahí os podéis quedar tranquilos. También es verdad que la recomendación es no comprar las latas abolladas, ¿vale? Si han sido golpeadas, son más susceptibles de ser contaminados. Y también, por otro lado, cuanto más, digamos, renombre tenga la casa, tenga la marca, más encima están las autoridades sanitarias, para que lo tengáis en cuenta a la hora de elegir en el mercado una u otra. Sí son recomendables por las autoridades sanitarias. Hasta el momento no se ha podido confirmar que ninguna tendencia de las que indican que no son recomendables sea verdad. Las autoridades sanitarias sí nos recomiendan que consumamos el pescado enlatado. El pescado, repito, de cristal mucho mejor, pero también si nos ponemos a equiparar el precio, pues hay personas con cestas de la compra o hay momentos en los que no podemos comprar siempre cristal. Ajá. ¿Vale? Pero aquí la hay una recomendación persona que se declara fan de las latas de atún. de la lata de atún, lo he visto. Eso es muy bueno, Sí, ¿sí? y de las Sí, latas de caballa, aquí yo. sí, muy bien. Y hay otra preguntita, Lidia. Monse nos pregunta por qué cuando ella come garbanzos o lentejas se inflama la tripa. Eso es por la piel de la legumbre, ¿vale? Ahí tendríamos que mirarlo de una forma personalizada. Sí. Ahí, teniendo en cuenta, si estuviésemos hablando de otra patología, sí podría hacerte una recomendación de una retirada temporal, pero teniendo en cuenta que o tenemos una enfermedad inflamatoria que está teniendo una afectación intestinal, puede ser la misma inflamación que está afectando a nivel intestinal, puede ser una ligera intolerancia, puede ser solamente esos alimentos. Voy a dar un salto, un segundito en la charla para poder terminar de contestar esta pregunta. Uno de los alimentos que más omega 3 contiene en el mundo del mar son las algas. Somos grandes exportadores de algas y no somos grandes consumidores de algas por nuestra cultura culinaria. Al haberse globalizado todo y entre ellos la alimentación, sí empezamos a tener ciertas culturillas y más la gente más jovencita hace unas ciertas alimentaciones que sí contienen un poquito más algas. Pero es verdad que en nuestra cultura no las solemos tener. Y una de las propiedades de las algas es que, no me voy a meter en términos químicos, ¿vale? Lo voy a explicar un poquito grosso modo. Uno de los componentes de las algas tiene la capacidad de retirar lo que es el componente que tiene la piel de la legumbre, que es lo que realmente no nos facilita esas digestiones o nos puede producir un poquito más de flatulencia, ¿vale? Entonces, cocer la legumbre con el alga puede ayudar mucho. Yo os invito a que probéis. Hay alga, pero claro, no puede ser cualquier alga. Os cuento, vamos a buscar alga kombu o alga wakame. No recuerdo cuál de las dos tiene un sabor muy potente a pescado. Wakame, sí. Entonces, si queréis que es un poco más neutro, empezar por el alga kombu. Cuando compréis ese alga kombu, lo que vais a hacer es cortar una laminita tipo del tamaño de una tarjeta de presentación, la metemos en agua y lo dejamos como unos 15-20 minutos en agua. Ese agua la desechamos, porque las algas se llaman alimentos quelantes. Los alimentos quelantes son los alimentos que tienen la capacidad de absorber los metales pesados. No hay ningún riesgo a la hora de consumir algas porque habría que comer muchos kilos de algas como para llevar a nuestro organismo todos esos metales pesados, pero cuando las metemos en agua está soltando en esa agüilla y esa agua no la vamos a echar para el puchero ni para el potaje, la vamos a desechar y ya está, es un poquito de agua nada más y vamos a meter esa alga, pero es que acaban de poner otra pregunta, es que la alimentación es tan amplia
que es que Sí. no podemos hablar de todo al mismo De tiempo, todo, pero sí, voy a dar esa información. se van acumulando Claro, los temas, claro. claro, Ah, porque es que la sí, alimentación, en la interacción fármaco-alimento está ahí, está ahí. Entonces, cada vez que tenemos una patología hay que informarse muy bien con un profesional. claro, claro. Termino con el alga. Le ponemos el alga en la cocción de la legumbre y después tenemos dos opciones. O la desechamos porque no nos gusta, o nos la comemos porque es un superalimento rico en calcio, magnesio, zinc, selenio, omega 3, es la bomba. Rápido con el anticoagulante. Efectivamente, gracias por la apreciación. Hay una interacción con la composición del alga con los anticoagulantes, porque es un alimento también rico en vitamina K. ¿Vale? Pero ya entramos en la alimentación para anticoagulados. Vamos, ya eso si queréis también otro día. Pero muchas gracias por cualquier apreciación. Y para los niños te preguntan si son también las algas se pueden consumir. Maravilloso. Es más, rápido os pongo un ejemplo. Hice aquí en Málaga, con el Ayuntamiento de Fuengirola, una serie de talleres para adolescentes. Eran niños entre 12 y, bueno, luego ya sí me entraron algunos con 20, 21. Eran 5 talleres seguidos de grupos de 12 chavales. Cuando a mí me dicen eso, y fue de un día para otro, venga, digo, ¿y qué hago con tanta chavalería? No van a centrar su atención en mí, en la alimentación. Entonces me dijeron, hazlo de cocina asiática porque como está tan de moda, a ellos les interesa, te van a prestar atención. Claro, yo dije, bien, pero ¿qué hago yo con esta gente? Porque era un taller con alimentos. Pues le hice un recorrido por la historia de las algas, le llevé algas en snack, les enseñé a cocinar algas, les enseñé a cocinar poke, y cuando se fueron, los chiquititos iban cogidos, bueno, chiquititos tenían 12 años, iban cogidos de las manos de las madres y le decían, mamá, pero tú, ¿por qué no me has dado a mí nunca algas? Las madres me miraban y le decían, pero mamá, yo quiero llevar algas al recreo. Provoqué toda una generación de consumidores de algas. Eso está Es muy bien. un superalimento para los niños. Tiene muchísimo calcio, muchísimos nutrientes y si acostumbramos a nuestros niños a comer algas, van a ser unos adultos muy saludables. ¿Y cuántas latitas de atún se pueden comer a la semana? Nos preguntan. Vale. Me voy a ir un instante por la brava. Ay, por la brava, estaba leyendo, digo, por la brava, por la rama de la proteína. Cuando estamos convalecientes, necesitamos un alto consumo de proteína, que ya lo contaremos, ya lo hablaremos en otra sesión. 2 latas de atún proporcionan 26 gramos de proteína cada 2 latitas. Así que por las noches, si estamos convalecientes, vamos a tomar latitas de atún. ¿Cuántas latas de atún? Pues no vamos a hablar de composiciones ni de mercurio, vamos a hablar de raciones de pescado. Si la recomendación semanal son entre 5 y 7 raciones de pescado, pues dentro de lo que son esos 7 días de la semana con tus comidas y tus cenas, pues ve calibrando dónde vas metiendo esas latas de atún, porque lo puedes meter en el desayuno, lo puedes meter en la ensalada del mediodía, lo puedes meter en la cena, pero si queréis una respuesta cerrada, vamos a dejarlo en 5 latitas de atún repartidas por la semana, 5 o 6 latitas. Muy bien. Normalmente no llegamos a ese consumo, salvo antes quien comentaba que estaba enganchada a las latas de atún. Sí, hay un fan aquí, pero después me pregunta que, bueno, que cuántas latitas se puede comer a la semana. Otra persona, sí, Ángela. Pues eso, ya hemos dicho, vamos a dejarlo entre 4 y 6, ¿vale? Muy bien. ¿Y las algas, dónde se pueden comprar? Porque claro, al hablar de algas, ahora pues todas queremos saber dónde comprar las algas. Sí, mira, aquí lo está diciendo una compi. Depende del tipo, la vamos a encontrar en un sitio o en otro. Vamos a empezar por lo que decía la compañera. En Mercadona encontramos ensalada de alga. La ensalada de alga de Mercadona, como muchos productos asiáticos, como muchas recetas asiáticas, tiene un gran contenido en azúcar. Entonces, la vamos a consumir como topping. Por ejemplo, vamos a hacer un poke, que luego voy a explicar una receta de un poke, y le vamos a poner un poquito de esa alga del Mercadona. Esa alga del Mercadona tiene un tamaño, el paquete, estaba mirando a ver si tenía algo parecido, el tamaño del paquete es una cosa así, ¿vale? Como os comento que no quiero que consumáis un paquete entero en una ración, si somos bastantes personas en casa, lo descongelamos completamente. Pero si lo vamos a consumir solo nosotras, yo lo que hago es que
con unas tijeras, estando congelada y es fácil de cortar, le corto una tira. Y esa es la tira que yo descongelo y que pongo de topping para mi poké o para mi ensalada, lo que sea. Eso por el lado del Wakame de Mercadona. Luego, supermercados como Carrefour, supermercados como, es cuestión de echar un ojo porque es itinerante, no está siempre como Lidl o Aldi, podemos encontrar Wakame y kombu desecadas para poder rehidratarlas y ponerlas, como he dicho, en un pucherito o hacerla con una sopa de miso o darle muchos usos diferentes. Otra forma de consumir algas es consumir la hoja de, se me acaba de ir el nombre, de la nori. La hoja de alga nori, que es la hoja del alga del sushi. ¿Vale? Lidia, es que no sé hacer sushi. Es que no te hace falta saber hacer sushi. Simplemente tu arrocito blanco cocido. Vamos a meterle dentro un poquito de salmón marinado. Le podemos meter dentro el salmón crudo, el salmón ahumado, podemos meterle atún marinado, atún crudo, atún cocinado, le podemos meter atún con aguacate, yo sigo, ¿eh? Le podemos meter gamba, también con aguacate o con pepino, le podemos meter bocas de mar, le podemos meter latas de atún a ese arroz. Le podemos meter wasabi, salsita de soja, lo metemos, lo hacemos todo una bolita y lo que hacemos, no se va a ver muy bien, ¿vale? Pero bueno, yo lo intento. Si esta es la hoja de nori, lo que hacemos es que pegamos 2 piquitos y humedecemos para que se pegue el alga. Y luego cogemos los otros 2 piquitos y lo pegamos y lo que nos queda es como un sándwich. Nos queda como un paquetito de alga nori y tenemos un sándwich antiinflamatorio. ¿Vale? Antes preguntó alguien qué algas había dicho. Hemos dicho wakame y alga kombu desecada. Hemos dicho la del Mercadona, se me acaba de ir otra vez. ¿Era kombu? Alguien lo comentó antes. Hemos dicho la nori y hay otro tipo, otra forma de consumir algas, que ahí sí es en snack, y eso es un snack súper saludable, que fue el que enamoró sobre todo a los niños de aquel taller. Lo podemos encontrar en la parte donde hacen el sushi, en Carrefour o en las tiendas de consumibles asiáticos. Son algas que no son demasiado caras, sobre todo los asiáticos salen económicas y se puede considerar como ese snack saludable de media mañana. Tengo hambre, pero todavía no voy a empezar a comer porque estoy calentando las lentejas. Pues me como esas alguitas a media tarde, mando al niño, lo que habéis comentado de los niños, mando al niño de excursión y en lugar de mandar el paquete de patatas fritas, le mandamos el paquete de alguita. Léeme lo que ha dicho alguien del endocrino, es que yo os digo que son situaciones excepcionales. Aquí estamos hablando de nutrición para enfermedades inmunológicas de forma genérica. Fijaros lo que acabo de decir. Ya no es una nutrición comunitaria, ya es una nutrición para patologías inflamatorias y patologías inmunológicas. Dentro de todas nuestras patologías inmunológicas, podemos encontrarnos con otra serie de circunstancias, que es lo que me encuentro en consulta todos los días, porque nosotros tenemos polipatología. Entonces, ya dentro de la inflamatoria, dentro de la inmunológica, luego vienen, pues que pueda tener problemas de anticoagulación, pueda tener otros diferentes tipos de problemas hepáticos. Las algas blancas, ¿vale? Las algas blancas son como tipo... Sí, no hay ningún tipo de problema con eso. Y luego el espagueti de mar, tampoco he hablado del espagueti de mar. El espagueti de mar es más complicado de usar de un uso cotidiano porque hay que hacerse un poquito el sabor del espagueti de mar. Yo lo introduciría un poquito más en medio de ensaladas de tipo de lechugas tipo roble y cositas así para ir haciéndome un poquito el sabor. ¿Vale? Continuamos un segundillo y luego seguimos con las dudas. Muy bien, sí. Venga, pues quiero hablaros de las verduras de hojas verdes. En el mundo de la alimentación, el color indica. Las verduras de hojas verdes son ricas en omega 3. Todo lo que son las lechugas, hojas de espinacas, las hojas de berros, las hojas de canónigos, luego sale el brócoli,
color verde. Saliéndonos un poquito del color verde, también la coliflor y la calabaza son ricos en omega 3 del mundo vegetal, ¿vale? Vale. Quería llegar al tema de la suplementación. Preguntáis mucho por la suplementación en ácidos grasos en omega 3, pues porque nos ha llegado la noticia pues, de que son muy antiinflamatorios, porque hemos escuchado pues, que tienen un efecto cardioprotector muy potente, porque nos han comentado que antes de empezar las temporadas de los resfriados o antes de empezar la de las alergias, conviene darle al cuerpo una ayuda a nivel antiinflamatorio. Todo lo que sea medicación fuera de la patología y todo lo que sea suplementación, siempre tenemos primero que comentárselo a nuestro facultativo. La persona que nos lo recomienda, aun teniendo un total conocimiento y aun teniendo digamos, la competencia completa para hacer esa recomendación, siempre te tiene que decir que tiene que ser bajo la supervisión del médico. Y luego te viene la noticia de vuelta. Luego te vienen noticias de, pues mira, Lidia, me ha dicho el internista que adelante, pues mira, me han dicho el reumatólogo que ok, que siempre sabemos la respuesta, pero tenemos que ir primero preguntando, vaya que haya en ese momento alguna interacción o que no sea el momento adecuado o simplemente pues diferentes puntos de vista y siempre va a ser el médico el que va a tener la última palabra. Luego, por otro lado, que tenemos la pleitesía de nuestro facultativo para llevar a cabo un consumo de cápsulas de aceite de pescado, yo siempre te voy a proponer primero que lo hagas a través de la alimentación. El alimento nos va a proporcionar siempre lo que necesitamos, mientras que la suplementación no lo va a proporcionar de la misma manera. Es lo que se llama un coadyuvante, ¿vale? Es un ayudante, va a dar un empujoncito. En el caso de momentos de convalescencia extrema, en el caso de querer recuperar un poquito la energía, de querer recuperar un poquito esa situación anterior antes del brote severo, pues sí podíamos pasar. ¿Qué dice Silvia? Que los suplementos son innecesarios. Es que es cierto. Es que es completamente cierto. Es que la alimentación es la que tiene que hacer el trabajo. Es verdad que hay otras circunstancias en otros momentos de la vida en el que no podemos consumir X y entonces sí que suplementarlo. Por ejemplo, exactamente, Silvia, con la alimentación debemos cubrir las necesidades, pero ¿qué pasa con una enfermedad inflamatoria intestinal? En el caso de una enfermedad inflamatoria intestinal que no puede consumir alimentos, ahí sí que para eso se ha generado la suplementación. En el caso de un paciente que no puede consumir, por ejemplo, una dieta baja en fibras, no puede contener un consumo de fibra, una persona que puede estar en un riesgo por no consumir ese alimento, para eso está la suplementación. Pero no está para una situación en la que yo sí puedo consumir los alimentos. Entonces, lo que repito, aceite de pescado. Lidia, ¿puedo consumir omega 3? Come caballa, come marisco, cómete una ensalada de espinaca, que os voy a dar ahora la recetita, ¿vale? Entonces, quiero que quede esto súper, súper claro. El alimento siempre va a ser lo que la naturaleza creó para que todas las necesidades de mi organismo estén cubiertas. ¿Tengo falta de necesidades y es totalmente impepinable que tengo que tener esa sustancia en mi organismo? Al igual que los fármacos, está el suplemento. ¿Puedo comerme mi alimento? Ahí está mi suplemento. ¿Vale? ¿Quedó claro? Desde este punto de esta parte de antes de que pase el tema de la receta. No hay más preguntas, ya está, sí. Venga. Sí. Pues vamos al lío. ¿Cómo puedo combinar mis alimentos ricos en omega 3 y hacer que mi alimentación sea muy antiinflamatoria y muy rica en omega 3? Por ejemplo, pues esta noche, ya a lo mejor no da tiempo porque no lo tengo en casa, pero podemos cenar un tartar de atún, un solomillo de atún. A ver, la vitamina hay que tener cuidado con exceder. Es que la vitamina D no debería venderse libremente, Silvia. La vitamina D debería estar bajo prescripción médica, porque se ha creado, a ver, desde que salimos del COVID, por
por X o Y, que no eso son mecanismos que me pueden llevar mucho tiempo en hablarlo, la población está muy carente de vitamina D. El paciente de lupus es carente de vitamina D, tanto por esos mecanismos a nivel que también influyen en la inflamación y tal, como por el tema de la protección solar. Cualquier paciente autoinmune es carente de vitamina D también por la protección solar. Es necesaria la protección solar. Pero también es que hay una serie de informaciones que se han podido estar deformando respecto a lo que es el tema de la peligrosidad y el sol en la población sana. La población sana no está tomando tanto el sol de forma segura, al revés, lo que está haciendo es sobreprotegerse y no metabolizar la vitamina D a través de la piel y se genera, como en todo, ¿no? Es que se genera esa alarma social de que estamos carentes de vitamina D. Entonces en lugar de ir al médico, pues vamos directamente a la farmacia por la vitamina D. Cuando no debe ser así, debe ser un facultativo el que decida si hay que suplementar en vitamina D o no, ¿vale? Luego hablamos, es que no nos va a dar tiempo a hablar de alimentos ricos en vitamina D, si queréis lo hablamos otro día. Como os decía, de nada, como decía, tartar de atún. Vamos a picar un solomillito de atún, una cebolleta o una cebolla chalota, de las rojas. Lo vamos a marinar con salsa de soja o con tamari. El tamari tiene menos sal que la salsa de soja, por si hay algún hipertenso por aquí. Lidia, ¿qué es eso del tamari? Es como la salsa de soja y lo podéis encontrar en supermercados como Carrefour en el herbolario, ¿vale? Tenemos dos formas de hacer ese maravilloso tartar. Una de ellas es el atún y la cebollita. Lo vamos a marinar con la salsita de soja solamente, sencillito, ¿vale? O podemos coger el atún y la cebollita y lo vamos a marinar con la salsa de soja, con un poquito de vinagre de arroz y con un poquito de aceite de sésamo, que antes os comentaba que vamos a empezar a hacer recetitas con aceite de sésamo, por eso omega 3. Cualquiera de los dos casos que os he dicho lo vamos a llevar a la nevera, 1 horita, 2 horitas, también según el sabor que queréis que coja. Una vez que lo vayamos a emplatar, tenemos dos formas de emplatar. Podemos coger el atún con la cebollita, darle un moldecito redondo, que en casa tenemos 50.000 maneras de hacerlo de forma casera, sin comprar el moldecito. Le ponemos el atuncito y tenemos un tartar de atún para cenar esta noche, o lo podemos hacer como un picoteo. Ese otro atún con cebollita o con cebolleta que le hemos puesto salsa de soja, un poquito, se llama mirin, un poquito de vinagre de arroz y un poquito de aceite de sésamo, pues nos lo vamos a comer con el aguacatito, pero con nachos de maíz. Y tenemos aquí una pequeña fusión de alimentación asiática antiinflamatoria. Es más, si le ponemos un topping de semillas de sésamo, más omega 3 aún. Pero si le pusiéramos un topping de algas, wakame, de las que he dicho en snack, las machacamos un poquito y se lo ponemos por encima, ya tenemos un poquito más, ¿vale? Otro, siguiendo con el atún y el aguacate, daditos de atún a la plancha con daditos de aguacate y le ponemos salsa de soja y el que le guste el picante y lo tolere le pone un poquito de wasabi, ¿vale? Esta receta te las voy a pasar, Aurea. Sí. Para que las difunda. Bueno, y sobre todo el que os quería explicar. ¿Cómo me llevo al trabajo? ¿Cómo le pongo a la familia? ¿Cómo me como yo que no lo sé? ¿Cómo puedo hacer para hacer una receta rápida, saludable y antiinflamatoria? Pues ahora que está tan de moda el poke, Sí. vamos a hacer un poke casero. Perfecto. El poke lo vamos a hacer, sabéis que el poke no es un plato japonés, es un plato hawaiano. Lo que pasa es que a los japoneses les gustaron tanto que se lo apropiaron, pero es un plato hawaiano. Vamos a coger arroz redondo, normal y corriente. Lo vamos a enfriar un poquito, lo vamos a airear para que no se nos pegue. Eso que lo vamos a poner en una plataforma o lo vamos a poner en un plato grande y lo aireamos un poquito y ahí lo dejamos. Mientras tanto, vamos a coger o gambitas o atún
que puede estar marinado, crudo o cocinado. Salmón o salmón, todo esto es O, ¿vale? Pero que también lo podéis hacer con pollito. Y el pollito también lo podéis marinar en salsa de soja, pero como vamos a por pescados azules, vamos a dejarlo ahí. Luego, por otro lado, vais a cortar taquitos de aguacate. Vais a coger la ensaladita esta de alga, de wakame que hemos hablado antes. Vais a coger edamame, que también es muy rico en omega 3 y el edamame es como una vaina de soja, muy parecida a la vaina de soja. Y vais a elegir la fruta que vosotras queráis. Puede ser mango, que queda muy bien, la manzana ácida queda estupenda, o podéis coger piña. Lo ponéis al gusto en un bol, le ponéis o salsa de soja al gusto o hacéis un poquito de mezclita entre salsa de soja y wasabi y tenéis un plato antiinflamatorio, rico en todos los grupos de nutrientes y súper fácil y súper rápido de hacer. Es más, si eres una madre muy, muy atareada, es verdad que te está permitiendo poner una comida que cada uno va a comer como quiera y a la hora que quiera, pero te tienes que poner a picar. Bueno, pues ponte al equipo de casa a que pique contigo y que te eche una manita. ¿Vale? Ok. Otra receta súper saludable, una ensalada con jureles. Jureles al horno y los llevo a mi ensalada y los pongo desmenuzados en mi ensalada. O como dije antes, los cogollos de lechuga con pimientos asados y esas sardinillas o esos boquerones. La patata cocida en daditos con aguacate en daditos y una lata de caballa o las dos maravillosas latas de atún de mi amiga, antiinflamatorio total. Sí, vamos a enviarla por correo, Sí, la recetilla. es mejor así. Una pregunta que mirando las recetas, una pregunta que antes dije, la vamos a dejar ahí, creo que no la hemos contestado. El tema de los frutos secos en el mediodía, que alguien preguntó, entonces no lo puedo poner en la ensalada. Va a depender de tu peso y va a depender del ritmo de tu día a día. Una forma de enriquecer la alimentación es añadiendo frutos secos a las comidas, pero Sí. volvemos a la misma, ¿quién soy yo y qué necesidad tengo en este momento específico de mi vida para que no se suban tanto las calorías, ¿vale? Luego, por ejemplo, ¿qué puedo desayunar o cenar que sea antiinflamatorio? Pues me puedo poner una tostada de algún pan sin gluten, tipo un pan de tef, un pan de centeno bueno, con un poquito de aguacate, y le puedo poner unas semillas de sésamo y una latita de caballa. Otra forma de hacer una receta antiinflamatoria. Y para las que estéis baja de musculatura y baja de peso, porque la convalecencia nos ha llevado a tener una pérdida de peso bastante excesiva, pues podemos merendar sándwich de pan sin gluten con mantequilla de cacahuete. ¿Vale? Aquí, ¿Alguna duda? perdona, sí, perdona Lidia, te preguntan, por favor, si es verdad que yo lo había preguntado, si el atún es mejor natural o da igual, yo creo que lo respondiste, pero bueno, que si es mejor el atún, El natural o el de, de lata. a ver, es que es diferente. Aparte de que son partes del atún diferentes, el atún de lata, aunque te lo vendan al natural, el atún de lata siempre va a tener un poquito más de aditivos y además que va a conllevar el aceite. Una de las grandes preguntas en consulta es, oye, pero el atún que me lo tomo, el de lata, ¿natural o con aceite? Mi respuesta siempre suele ser que lo tomes con aceite y que lo escurras bien, porque el natural, como es más sosillo, suele generar un rechazo. Y no quiero que nadie tenga un rechazo a un alimento tan bueno y tan saludable. Diferente es cuando directamente la persona te dice, ah, pero yo lo tomo natural. Entonces yo le digo, ¿te gusta? Y cuando me dicen, me encanta, digo, pues para ti. Pero el resto, no pasa nada porque esté en aceite y lo escurramos, ¿vale? Hay una pregunta que me enviaron directamente al correo, que es una persona vegana, que dice que cómo puede adaptar su dieta una persona vegana a todo lo que, bueno, has explicado un poquillo. Yo creo que yo la adaptaría, pero bueno. Y porque lo que tenemos que hacer es, en este aumento en el día a día de alimentos ricos en omega 3 que os he comentado, lo que tenemos que hacer es prescindir
del pescado. Exacto. El resto, si os fijáis, la gran mayoría son alimentos de origen vegetal. Entonces, puede llevar una alimentación vegana, antiinflamatoria, vegana, rica en omega 3, perfectamente, sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, antes que estábamos hablando del tema de la suplementación, por ejemplo, en el caso de algunas dietas vegetarianas, depende de la persona, y algunas dietas veganas, dentro de una patología inflamatoria y una patología crónica, si bien es verdad que ahí sí tenemos que tener controles más exhaustivos de ciertos niveles de vitaminas y minerales, porque quizá si no lo estamos consumiendo en la dieta, ahí sí, estos son los casos y estos son los motivos por los que hay que preguntarle a un facultativo por una suplementación, ¿vale? Tipo, por ejemplo, una vitamina B12 es más complicado de conseguir con alimentos vegetales, ¿vale? ¿Qué cantidad de crema de cacahuete? ¿Qué ponía que se me ha ido ahora? Sí, ¿qué cantidad de crema de cacahuete es recomendable si necesitas ganar peso y músculo? Porque le gusta mucho a esta persona. Hombre, a ver, tampoco estés todo el día comiendo crema de cacahuete porque vayas a almacenar mucha grasa y también porque le des espacio y oportunidad a otros nutrientes, pero que si te gusta mucho la crema de cacahuete en el desayuno y luego la pones también en la merienda, sin problema, se lo estás diciendo a otra amante de la crema de cacahuete. Ya somos varias. Sí. Sí. ¿No quieres? Bueno, ¿hay alguna más, Aurea? No, ya estamos. ¿Quieres aprovechar por si alguien quiere último minuto para consultar algo directamente que no sea por el chat o algo? No. Todo bien, ¿Alguna quedó duda? clarito, ¿no? Yo creo que vamos con las recetas y con todo lo que das descrito de comidas, ensaladas y platos que, bueno, a todas se nos ha despertado el apetito ahora. A cenar todo el mundo. Sí, Van a ir todas directas a sus armarios en busca de latas de atún. efectivamente. Sí. Pues muy bien. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por la atención. Cuando hay muchas dudas es porque hay atención. Y nada, nos vemos dentro de nada, nos vemos dentro de un mesecito de nuevo. En junio, ¿no? El 25 cae miércoles, sería el 25 de junio.